Hoy vamos a platicar de esto que es la ley Chayote y le aprecio mucho a Irene Levy, presidenta de Observatel, y una de las personas que más conoce sobre pues derecho de medios, sobre comunicación en torno a las legislaciones que nos regulan como medios de comunicación en este país. Te aprecio y de verdad con toda la admiración. Gracias, Irene, por tomar la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, querido Luis. Buenos días. Oye, a ver, cuéntanos, la ley Chayote, así le han dicho, ¿no? ¿De qué se trata este tema que seguramente en algunos días más o en algunas semanas más va a estar pues en la palestra ahí en el Congreso? Pues sí, es un tema muy importante porque es un tema que arrastramos desde hace tiempo. Mira, se trata de la comunicación social, es decir, cómo regular el gasto del gobierno referente a comunicación. Todas estas campañas, por ejemplo, de vacunación, de educación, las obras que se construyen, cómo hacer para que esta comunicación que viene de gobierno no sea utilizada bien como censura sutil, es decir, si yo pago una campaña a un medio de comunicación, pues ese medio de comunicación tendrá en el futuro pues cierto compromiso conmigo y tendrá que cuidar su línea editorial, etcétera. ¿Cómo hacer para que esto no suceda? Y también cómo hacer para que el gasto sea óptimo, es decir, que pues haya una campaña que llegue a la gente y que la comunicación sea eficaz, sin que se caiga en esta tentación por parte del gobierno de utilizar ese dinero para bien censurar o bien estimular a aquellos medios que son favorables a la opinión o a la línea del gobierno en turno. Todo esto nos llevó, después de mucho tiempo, a organizaciones como Artículo 19 y como Fundar, después de amparos y demás, a que el Congreso emita una ley, la Ley de Comunicación Social, para que pues esté esto regulado. Finalmente se emitió, después de que la Corte lo ordenó, pero no se expidió esta ley conforme a los criterios de la propia Corte y de la Constitución. Ahí ya tú sabes, Luis, estas cositas escondidas para que siempre, pues entre que no se entiende y dónde quedó la bolita, pues finalmente el gobierno sigue haciendo de las suyas. Y esta ley es de Peña Nieto, de finales de Peña Nieto, y ahí fue donde tuvo el nombre de la ley Chayote. Cuando entra este gobierno, pues se promete y se platica que se iba a modificar esta ley, pero no se hizo, y la Corte vuelve a ordenarle al Congreso de la Unión a modificar esta ley para ahora sí cumplir con las órdenes, con la resolución de la Corte y con la Constitución. ¿Y qué sucede? Bueno, pues cuando ya se les había vencido el plazo, pero por mucho, ya se les había vencido el plazo para que lo hicieran, viene este paquete electoral, este famoso plan B del presidente López Obrador, y ahí en diciembre, Luis, esconden, resbalan, escurren una serie de modificaciones a la Ley General de Comunicación Social, desde luego no en cumplimiento de la resolución de la Corte, sino al contrario, con nuevas violaciones constitucionales, que ahorita rápidamente les digo de qué se tratan, y se aprueban en fast track, pero fast track, en un día se aprueban en este paquete, este día que se aprobaron 5 leyes, se aprueban estas reformas, se publican en el Diario Oficial de la Federación, o sea, ya es acto consumado. Y pues lo nuevo que tenemos es que en los últimos días se presentaron ante la Suprema Corte pues algunas controversias y acciones de inconstitucionalidad para atacar estas nuevas reformas que no solo no corrigen lo que estaba mal, sino que peor aún dejan la ley en total contravención a la Constitución y además pues en favor de este problema electoral en el que estamos metidos. Este es el antecedente, grosso modo, querido Luis, de la ley Chayote. Ahora, lo que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso y que ha preocupado a muchos
tiene que ver con la limitante del presupuesto publicitario a través del control de medios. Para la gente, para mucha gente, es muy positivo, ¿no? O sea, dicen, oye, pues qué padre, ¿no? El gobierno ya no se va a gastar en las empresas, ya no va a hacer estas cosas, ya no va a estar sobornando a los medios a través de contratos publicitarios y solamente podría gastar el 0.1%, si no me equivoco. Pero, pues, al final se escucha muy bien, como muchas cosas en el populismo se escuchan muy bien, pero pueden llegar a tener consecuencias pues muy, muy adversas, muy, muy, muy riesgosas a final de cuentas para una sociedad. ¿Qué se quiere hacer en el Congreso? Más en un Congreso como el que estamos viendo, en donde muchas cosas se discuten más con la víscera que con el raciocinio, querida Irene. Pues sí, con la víscera y con pues sí. esta ansiedad de poder, ¿no?, que tienen. Y pues efectivamente lo que se hizo y se está haciendo es limitar el presupuesto efectivamente a 0.1%, pero también para los estados de la República. Y entonces es interesante cómo ya por lo menos 2 estados, Chihuahua y Puebla, 2 municipios, el de Chihuahua y el de Puebla, ya interpusieron controversias constitucionales porque dicen, oye, tú no tienes por qué decirme cuánto me voy a gastar en mis campañas de comunicación social, porque esta es una intervención clara de la Federación a mi autonomía como municipio. Esto ya se interpuso ante la Corte. Y otras 2 cosas muy importantes, Liz, de verdad es de la mayor importancia, pero como tenemos tantas cosas en la agenda, a veces no podemos dedicarle tanto, pero en este caso hay un par de cuestiones que se aprobaron en materia de comunicación social y que están ahorita también en la Corte para ser revisadas. Mira, una de ellas, entenderás que, bueno, si el gobierno en turno es un gobierno de Morena, pues son ellos los que ejercen el gasto público pues que viene de los impuestos y que no tendría por qué ser utilizado para hacer campañas políticas, ni de partidos, ni de candidatos. Bueno, pues esto estaba de alguna manera amarrado en la Ley de Comunicación Social. Y una de las reformas que hicieron ahorita es decir, oye, sí, mira, efectivamente, la propaganda gubernamental está limitada a todo esto que está aquí. Pero fíjate que hay 2 excepciones. Una excepción es que esto no le afecta, escucha esto no le afecta a la libertad de expresión de los funcionarios. Es decir, cualquier funcionario puede decir lo que sea en uso, entre comillas, de su libertad de expresión. Entonces, con esto, pues acabamos con esto, y ya está aprobado, acabamos con la prohibición de que los funcionarios públicos pues hagan campaña y demás, funcionarios públicos que en su carácter de funcionarios públicos no tendrían por qué estar haciendo esto, es decir, el presidente en su mañanera, los secretarios de Estado en sus secretarías, etcétera, etcétera. Pues esto ya dice la ley que no se considera propaganda gubernamental, entonces es literalmente China libre. Y el otro punto rápidamente, Luis, que también es muy importante, es que dice, solo se considerará propaganda gubernamental, y esto significa que estará sujeta a los candados, aquella que esté etiquetada como propaganda gubernamental en el presupuesto. Es decir, que si en el presupuesto se utilizó ese dinero para comprar la propaganda gubernamental, entonces sí está sujeta a estos candados, pero si no, no. Entonces, pues ellos pueden decir, esto yo no lo utilicé del etiquetado del presupuesto y por lo tanto yo ya no estoy sujeto con esta propaganda a los candados. Esto plantea, Luis, una tremenda inequidad en cualquier contienda. Y por el otro lado, pues recordemos que los funcionarios públicos no tienen libertad de expresión en el uso de su cargo. Tienen libertad de expresión como ciudadanos, pero no como funcionarios públicos, ¿no? A ver, entonces, o sea, una persona puede llegar, planteamos un caso hipotético, llega un diputado y bueno, pues utiliza un medio de comunicación, utiliza un espacio que compró, pero dice esto yo no lo saqué del presupuesto, entonces pues no me pueden decir que lo utilicé o se lo compré por otro tema y además lo usé para hacer lo que se me pegó la gana y me promocioné y dije que quiero ser gobernador de tal estado. O sea, ¿eso ya se podría hacer? ¿O sea, está aprobado esto pues que me sí, acabas de decir? Y puede salir y decir, bueno, estas obras son maravillosas, yo considero que son las mejores obras que se han realizado en los gobiernos, etcétera, etcétera. Y pues cuando le digan, oye, espérame, estás violando la ley de comunicación
Y él va a decir, no, yo estoy hablando en uso de mi libertad de expresión. Oye, pero pues estás creando una inequidad en la contienda porque tú eres funcionario público y al ser funcionario público pues estás en ese carácter hablando. Sí, pero ya dice la ley que yo tengo todo el derecho de tener esta libertad de expresión y eso no está regulado por la ley. Es China libre, como te acabo de comentar. Así de grave está la cosa, Luis. Ahora, déjame para finalizar, Irene, preguntarte algo. ¿No empieza a ser esto un tanto anacrónico? Hablábamos hace un rato al inicio del noticiario de lo que está pasando con la guerra de las inteligencias artificiales, de cómo está cambiando la red social, absolutamente toda la comunicación, cualquier red, o sea, empieza Twitter, luego viene TikTok, luego vendrá otra y otra y otra, y ahí vemos promociones francas y abiertas, ¿no? Y cuando empiezo a ver algunos números me brinca muy cañón ver cómo puedes llegar a tener un alcance de millones de personas. De hecho, mucho más que noticieros juntos, no que uno, que noticieros juntos. ¿No estamos discutiendo algo que quizá ya es cada vez más anacrónico y que en la realidad pues están pasando otras cosas? ¿No estamos un poco de pronto como en las cavernas? Alguien muy joven o gente más joven pues ve esto y dice, bueno, yo ni tele veo, ¿no? O sea, ni radio escucho. ¿Qué me dices en ese sentido? Lo que mencionas es muy importante y escuché tu introducción muy interesante sobre estos temas, que por cierto, déjame hacer un paréntesis rápidamente, son temas que deberían estar siendo discutidos en el Congreso y por los gobiernos de esto de los países. Que estar hablando. Y estamos dejando estos temas en las empresas, ¿no? Son discusiones que deberían ser discusiones de Estado. Oye, pero a ver, o sea, la inteligencia artificial la tiene Elon Musk, o sea, ¿qué podría salir mal? Exacto. O sea, ¿qué digo? Exactamente, querido. Y entonces, bueno, independientemente de esto, lo que dices tienes toda la razón, pero en un país como México, en donde todavía el mayor medio de comunicación es la televisión, donde todavía la penetración del Internet no es la que queríamos o querríamos que fuera, como en otros países que ya llegaron al 100%, donde la alfabetización digital no tiene los niveles alcanzados en otros países, yo creo que esto sí cobra mucha importancia. Y cobra mucha importancia porque esto que dicen los funcionarios públicos, lo dicen donde sea. Lo dicen en redes sociales, pero también lo dicen en televisión o lo dicen en radio. Entonces no estamos controlando al medio, sino estamos controlando lo que se dice y con qué dinero se dice y con qué objetivo se dice. Y esto, lejos de ser una comunicación eficiente, eficaz, oportuna, veraz, informativa, gasto que con nuestros impuestos lo que se está haciendo es manipular la opinión pública. Efectivamente hay que discutir, inclusive la ley ya menciona los medios digitales, pero hay que discutir esto. Desgraciadamente todavía no es anacrónico, como lo es en otros países, pero desde luego habrá que ir modificando las leyes conforme este tema tan dinámico va evolucionando, querido Luis. Irene, siempre es un honor poder tenerte aquí en este espacio, aprender de ti, y te aprecio que nos hayas explicado el tema y seguimos en contacto si me das oportunidad. Te mando un gran abrazo, Irene Levy. Otro para ti, el gusto es mío. Bonito fin de semana. Igualmente, es la presidenta de Observatel.